¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos una semana más en este Café Pendiente. Ya les digo que los hay algunos más que otros y este también va a ser un café pendiente de verdad, de nuevo, desde este Hotel AC Palacio de Santana, que nos ha abierto sus puertas para poder saludar, Dios mío, cuántos años hace en persona, a Miguel Herrero. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo. ¿Cuántos años sin verte, sin saber de ti? No, porque sabemos mucho, Sí. mucho de ti, no dejas de circular, de hacer, de trabajar. El hombre que más sabe de la televisión, de España, me atrevo a decir del mundo. Bueno, eso se ha dicho, pero es demasiado exagerado, yo creo, ¿no? ¿Qué más sabe del mundo? No. Bueno, sé mucho, pero siempre me parece que es como un halago demasiado exagerado. Bueno, tú siempre estás en platos de televisión, en galas, bueno, ahora vamos a repasar un poquito toda esa trayectoria y siempre has estado hablando de televisión, de las anécdotas, de la intratelevisión, la intrahistoria, estas cosas que nos encanta escuchar, Sí, pero que es muy sí. difícil de saber. Vamos a hablar de todo eso, pero hoy sobre todo vamos a hablar de Miguel, de ti, de ese chico que en algún momento, te voy a preguntar cuándo, Sí. se enamoró de la televisión y nunca más ha dejado de estar al lado de ella y de conocer todo lo que, bueno, pues todo lo que se hace. ¿Cuándo nació ese idilio o cómo nació ese idilio? Pues yo lo ubico ahí a mediados de los 80, fíjate, yo recuerdo que vino mi hermano un día, me dijo, oye, ha salido una revista nueva que se llama Tele Indiscreta, que está llena de información de estas cosas de la tele. Eso cualquier otro niño hubiera dicho, ¿y qué? Pues una revista, bueno, pues vale, pues la miro y la tiro. Sin embargo, para mí era, madre mía, o sea, saber cosas, tener fotos de los programas, pegatinas, pósters, conocer detalles, las grabaciones. Y ahí yo me di cuenta que la televisión era un medio que me gustaba más de lo habitual para lo que éramos los niños de la época, que normalmente pues gusta más el fútbol o el cine. Sin embargo, a mí estaba centrado en la televisión. Entonces yo lo ubico ahí ya desde muy chiquitín. Fíjate que surge a raíz de una revista, de una publicación. Sí, bueno, quiero decir, seguro ya estaba, que consumías claro, televisión. ya estaba el mundo de la tele ahí que me apasionaba, pero la televisión, las revistas como que lo incentivaron bastante esa pasión. Esa otra faceta, ¿no? La de conocer y, por ejemplo, coleccionar objetos relacionados con la televisión. ¿Cuándo empezaste también? ¿O fue un poco todo de la mano? Pues claro, habría que ubicar al espectador en una España en la que si tú, por ejemplo, te perdías un programa de televisión, tú ya no lo podías volver a ver. Es decir, hoy en día, claro, este mismo programa... Algunos no saben lo que es eso. Claro, pero este mismo programa, si no se ve en el momento, pues seguramente otro día se pueda ver a través de cualquier medio, de la página web de la cadena o de otros medios. Pero en aquella época no. Entonces, perderte un programa de televisión, habrá gente que diga, pero yo no vi La muerte de Chanquete, o yo no vi El último 1, 2, 3, pues porque estaban de fiesta o estaban de vacaciones. Sí, y no tenían vídeo, no lo podían grabar. Entonces, no volvías a verlo durante décadas, hasta que ahora se está recuperando. Entonces, en mi caso, las revistas prolongaban un poco eso, es decir, aunque acabara el programa o la serie, yo podía tener algo de esa producción, o sea, tener imágenes, tener escenas, tener declaraciones, entrevistas, portadas, porque yo soy muy del mundo de las portadas, y de ahí empezó ya la cosa de empezar a guardar, no tanto tirar, sino coleccionar el merchandising del mundo televisivo. ¿Y fue un poco un proceso regular o fue un poco de repente? Es decir, ¿cuándo pasó a decir, jo, pues todo esto que yo sé, que yo conozco, que tengo, quiero que sea algo más, ¿no? Que sea pues una forma de vivir, que pueda transformarlo incluso en otras experiencias como luego hemos visto que has tenido? ¿En qué momento tuviste esa oportunidad? Fue más tardío, o sea, en ese momento no le das valor las cosas, de hecho la gente normalmente tirábamos eso, o sea, lo teníamos un tiempo, pero al final acabábamos tirándolo o quemándolo. Yo recuerdo haber quemado productos de este tipo, de decir, ¿para qué quiero yo esto? Y a los 5 años decir, Dios mío, o sea, claro, he tirado algo que luego con el tiempo, hoy en día además está muy revalorizado, o sea, son cosas que además cuestan mucho dinero. Coleccionismo y aparte es verdad, está muy valorado. Pero fue ya más como en los 90s, en los 2000s, cuando dije, oye, yo recuerdo
acuerdo que de pequeño no tuve aquel juego de mesa del 1, 2, 3, o no tuve aquel muñeco de tal programa, la mascota. Y poco a poco, a través de rastros, mercadillos, a través de muchos amigos que me han cedido ese material, ya se fue convirtiendo ya en el coleccionismo que muchas veces hemos estado en exposiciones o incluso en televisión. ¿Qué es lo que tienes? Y sobre todo, ¿dónde lo tienes? Porque yo pienso en tu casa a veces y digo, ¿este hombre dónde vive? ¿En un chalet, en un museo? ¿En dónde? Pues nada, la verdad es que es un piso normal, lo que pasa es que está todo muy bien colocadito, muy bien ordenado. Porque, a ver, ¿tienes revistas? Hay revistas, juegos de mesa, libros, todo, o sea, quiero decir, en mi casa hay más libros dedicados al mundo de la tele que en cualquier universidad dedicada al periodismo o demás. O sea, quiero decir que es que realmente ha sido un trabajo de investigación que a veces digo, Dios mío, o sea, pensaba que esto no existía y de repente me apareció un libro sobre televisión rarísimo, hace un par de semanas mismamente, o sea, que no estaba por ningún sitio. Luego pues hay muñecos, VHS, por supuesto. Además es que yo todos los días, en el día a día, a la gente que tengo cercana le digo, oye, no tires las cosas porque la gente lo tira al contenedor. Vamos a recordarlo, que si tienen VHS y ya no con saben, grabaciones propias, o grabaciones, de no programas saben qué de hacer televisión. con ello, no saben qué hacer con ello, porque ya no tienen dónde reproducirlo, porque no saben qué hacer o no les va a servir para nada, o piensan que no les va a servir para nada, que es que Miguel Herrero... Claro, lo rebusca. Bueno, yo lo he hecho, de hecho. Eso Désenlo, porque por lo menos él lo va a digitalizar, lo va a guardar y de alguna manera le va a dar esa segunda vida. En muchos casos hay programas, fíjate qué curioso, Reyes, que no se conservan en los archivos. Es decir, la propia televisión española tiene programas que por circunstancias han desaparecido, se han perdido o se han estropeado. Sin embargo, el público como el que nos sigue desde sus casas, lo grabó. A lo mejor alguien lo grabó porque salía en aquel concurso, o un familiar, o alguien iba de público. Bueno, todo eso es material que algunos rescatamos para que no se pierda la memoria. Parece que es una tontería y en el fondo lo que hacemos es la recuperación de un material que dentro de 100 o 200 años, si alguien ahora mismo no se encarga, muy difícilmente dentro de 100 años, porque sobre todo es un material que se pierde, o sea que con el paso del tiempo cintas como los VHS se acaban perdiendo. Así que nada, ya hemos hecho el llamamiento. Se estropean y tú lo sabes bien. Y yo lo sé muy bien. Recuperarlo cuesta porque mucho. Recuperarlo es prácticamente imposible, tienes que abrir la cinta y cosas por el estilo, es muy complicado. Sí. Bueno, esa es tu faceta de coleccionismo, pero luego hay una faceta también de divulgación, es decir, en un momento tuviste tanto material, sabías tantas cosas y sobre todo tenías tantas ganas de contarlo que, bueno, fuiste abriendo tus ventanas y tus espacios en el mundo de la televisión y también de la radio, es decir, al final cualquier cauce es bueno para contarlo. Y empezaste pues a colaborar en medios de comunicación, también en esta casa, para contarnos a todos todo lo que sabías. Bueno, de aquí luego te hemos podido ver, Telecinco, en Telemadrid, cuántos especiales, bueno, vamos a ir por partes, es que son tantas cosas. Mucha cosa. Empezaste bueno, a colaborar en televisión precisamente para hablar de televisión. Sí, eso es. Yo había participado en un concurso cuando nació 4 que se llamaba Soy el que más sabe de televisión del mundo y me pareció una maravilla. Había habido algún antecedente que se llamaba Locos por la tele, pero yo era demasiado pequeño para participar en ese programa. Y cuando surgió esa emisión, pues dije, bueno, pues lo que sé puede servir para algo, por lo menos para ganar dinero. Lo que pasa es que pillé un concurso que no se ganaba nada más que pues eso, que VHS, DVDs o libros firmados, o sea, no tuve yo suerte en ese sentido, pero fue una manera de ya acercarse al medio, de participar, de llamar un poquito la atención y a raíz de eso ya empezó a colaborar en programas en aquel entonces se llamaba Canal 4 Castilla y León, luego pasó a ser esta televisión y me lo he pasado siempre muy bien transmitiendo sus conocimientos, porque a veces los que nos gusta mucho este tipo de televisión retro decimos, pues parece que no sirve para nada, ¿no? Que sabes mucho del pasado, pero que no te sirve para transmitirlo a nadie, nada más que como ocio, digamos. Y el haber hecho televisión, luego libros, etcétera, pues te sirve para contactar con cantidad de gente que comparte la misma pasión que tú por la televisión. O que simplemente te queremos escuchar, ¿no? Eso es, porque realmente ya es un medio, la televisión, que tiene más de 60 años y que es algo muy compartido. Quiero decir, que es que tú ahora mismo te vas a otra provincia, a otra comunidad de España y con una persona que no tienes nada en común, es decir, que tú quieres empezar una conversación, solo tienes que hablar de los programas que veías de pequeño, las series que no te perdías y ya empiezas a relacionarte y a hacerte amigo de gente, o sea, que también tiene un cierto valor incluso emocional. Oye, en esa etapa en la que, bueno, has tenido otras, pero en esa en concreto tuviste oportunidad también de, por ejemplo, asistir a
a galas, a eventos relacionados Sí. con la tele, que además te permitió conocer a muchos de esos personajes a los que tú viste miles de veces y que pudiste recabar su historia y conocerles. Te voy a preguntar por quién te hizo más ilusión. A que lo sé, pero cuéntanoslo tú. Bueno, desde luego la persona que más ilusión me hizo, porque te prometo, Reyes, que si tú me dices cuando era un niño Pero de dímelo a mí. 4, 5, 6, 7 años que veía el 1, 2, 3 en su casa y que estaba maravillado, Sí. el poder llegar a entrevistar, a conocer, a ser incluso amigo de Mayra Gómez Kemp, desde luego fue el gran momento de mi vida profesional. Y lo llevo al margen de ser algo, pues eso, profesional, televisivo, una entrevista. Para mí, de manera particular, es como imagino la gente que en su momento haya podido entrevistar, no sé, llevado a otro plano, claro, y a otras circunstancias, en Estados Unidos, a Marilyn Monroe, a Alfred Hitchcock, pues tendrán ellos un recuerdo de decir, madre mía, os he entrevistado a uno de los los míticos más de la grandes. televisión, pues a mí me pasó con Mayra. También conociste, bueno, has conocido a Chicho, Sí. a Pues mira, a presentadores. José Luis Uribarri, Marisa Abad, Nieves Herrero, Consuelo Berlanga, Verónica Mengot, José María Íñigo. José María Íñigo, o sea, muchos de los ilustres de la televisión, y fíjate que en algunos casos era su última entrevista, o sea, yo recuerdo las viudas de, por ejemplo, Pedro Macía, un histórico presentador de televisión española, agradecerme esas entrevistas porque en algunos casos estaban olvidados, eran presentadores que en su momento fueron muy importantes, pero que por circunstancias ya no les llamaban de televisión, y de alguna manera yo les hacía un homenaje, un pequeño homenaje humilde, pero buscando entre mi material antiguo de imágenes y con todo el cariño que yo les proporcionaba, porque yo les recibía en el AVE, o sea, yo recuerdo a Joaquín Arozamena, a Chelo Vivares, Espinete, o sea, ir al AVE, estar con ellos, comer con ellos, pasar toda la tarde y luego quedar ya como amigos, o sea, hablar. Uribarri me llamaba, oye, que voy a salir en tal programa y tal, Madre mía. o sea, ha sido una relación ya muy habitual con cada uno de ellos. Bueno, hablar de Uribarri es hablar de Eurovisión, también hablaremos de Eurovisión, Sí. pero vamos a hablar del 1, 2, 3, de ese programa que Sí. te marcó y que de alguna manera, digamos que ha sido un poco tu niño mimado en toda esa trayectoria de estudio, porque al final, bueno, es un hobby, pero no deja de ser un Sí. estudio. También en un momento dado te ha tocado hacer una tarea de investigación Sí. para intentar conocer mucho más o bucear mucho más. Claro, yo lo diría, hay una palabra que me gusta mucho que es especialista, que sobre todo en los medios de comunicación, especialmente en radio, ser especialista en algo es muy útil, es decir, los propios programadores, los redactores, dicen, oye, vamos a hablar de este tema, pues vamos a buscar un especialista en esto, en mi caso sobre televisión, sobre el pasado o sobre los medios en general, pero en muchos otros casos son especialistas en cine o en medicina o en botánica, quiero decir que es algo muy importante que cada uno nos especialicemos en algo y luego esos conocimientos los transmitamos. Oye, te quería preguntar, de la tele, fíjate, de la tele de los 80, Sí. de los 90, luego ya los 2000, hasta hoy, entiendo que ha habido, bueno, entiendo no, la ha habido, porque todos la hemos visto, Sí. una evolución. ¿Qué análisis harías de la televisión que se hacía y la que se hace? Porque ahora mismo, por ejemplo, hacer esos programas que se hicieron cuando empezaron las privadas, ¿recuerdas? Sí. Me acuerdo de las Mamachicho, me acuerdo, bueno, de esas azafatas maravillosas que iban muy descocadas, Sí. que lo veíamos todos, por cierto, con total normalidad, y que ahora mismo eso, bueno, no voy a decir imposible, pero desde luego sería muy censurado y muy criticable. Sí. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado, ¿qué Reyes? cantaría Madre mía. Sole Jiménez? Pues sí, la verdad es que para uno de mis libros, Telepasión por los 90, me centré mucho en esa época de la era del zapping, de cuando llegan las cadenas privadas. Entonces, visto a día de hoy series como Benny Hill o Las Mamachicho, Ay, qué calor, un Te concurso... hablo de eso como te hablo de, Claro. de la telerrealidad. Sí, ¿Recuerdas cómo sí. se retransmitían los sucesos con Totalmente. pelos y señales? Sí. Ahora sería muy complicado. Sí, porque hay un ojo crítico todo el tiempo y muy peligroso. Si, por ejemplo, en la España del 1, 2, 3 o en esta del comienzo de las cadenas privadas hubiéramos tenido un minutado exacto, es decir, en este momento cuando haces esto sube la audiencia, cuando baja la audiencia. En este momento esto no gusta, la gente en Twitter, esto es horrible, esto es fatal, esto hay que quitarlo y demás. Claro, muchas de las cosas que han quedado como clásicos, yo que sé, el Gran Juego de la Oca o la
Rafaela, pues hubieran dicho, no, no, ese invitado que no lo lleven, es una vergüenza, no sé qué, no sé cuántos. Sin embargo, en aquella época lo que se hacía, que yo también lo hacía, era escribir cartas a las revistas o a la prensa. Sí. Y decías, pues esto no me parece bien, o esto tendría que ser de otra manera. Pero era muy lento. Claro, pero era muy lento, desde que tú escribías hasta que eso se publicaba, podían pasar, en el caso de las revistas, 2 semanas. Entonces, efectivamente, la televisión ha cambiado mucho, no sé si para bien en el sentido de que somos demasiado críticos con todo nos parece que se podría hacer mejor, todos somos jueces para decir, uy, ese cantante, qué mal lo ha hecho, es que deberían echarle o no debería haber participado y tal, o sea, nos creemos con un poder que en aquella época no era así, en aquella época se veía la televisión con una cierta calma, con un cierto disfrute, ¿no? Vamos a disfrutar de ese programa de televisión. ¿Y crees que hemos perdido un poco de naturalidad, de inmediatez y de la capacidad de trabajo, bueno, capacidad de trabajo, ¿no? Porque en las televisiones se trabaja muchísimo. Sí. Quiero decir, se es muy crítico, por ejemplo, con el material que se graba y sin embargo no hacemos ascos a cualquier vídeo que nos manda cualquier vídeo, bueno, videoaficionado, ¿no? Porque ahora yo ni siquiera llamaría videoaficionado a quien tiene un móvil, porque todos tenemos un móvil y todos podemos hacer un vídeo de lo que sea que pasa delante de nosotros. Eso ha cambiado mucho, esa interacción también en ese hoy en día todos somos fotógrafos, todos somos cámaras, es además peligrosísimo porque yo me sorprende que la gente siga cometiendo cualquier tipo de delito por la calle. El otro día se veía un informativo donde alguien estaba robando detrás en un supermercado. O sea, es absolutamente increíble porque cualquiera te puede estar grabando en cualquier momento. No somos críticos con esas imágenes y somos críticos con otras. Eso es, sobre todo con otras que llevan muchísimo trabajo, porque el problema de televisión es que lo que vemos habitualmente detrás lleva muchísimo trabajo, es lo típico que se dice en televisión, de todo el equipo, los técnicos, pero es que es verdad, o sea, quiero decir, hasta que eso sale no sabes las condiciones que hay detrás. Yo, toda mi etapa televisiva, por ejemplo, detrás había un trabajo tremendo, incluso compaginado con otras cosas que no tenían que ver nada con el mundo televisivo, que claro, quien lo ve de manera descontextualizada puede juzgar de bueno, pues esta vez está un poco más soso, más aburrido y demás, pero es que detrás, madre mía, hay muchísimos elementos que pueden cambiar el programa. Entonces, yo sí que a veces digo, joder, tendríamos que ser un poquito menos críticos con las cosas y pararnos a valorar muchos elementos que puede haber alrededor de esa emisión. Sí, eso es complejo, pero es verdad que tendríamos que parar un poco más. Bueno, y por el camino coleccionaste un montón de cosas, y claro, en un momento dado dijiste, pues esto tengo que ordenarlo de alguna manera, y empezaste a escribir libros. Pero vamos, ¿cuántos llevas ya? Bueno, ahora mismo son 6, pero está próximo a salir un séptimo libro. ¿Estás en ello? Sí, bueno, este me está llevando muchísimo más tiempo porque es una enciclopedia sobre los concursos de televisión, o sea, toda la historia de la televisión. Pero eso es un trabajo, o sea, solamente de uno y es un trabajo. 2 años, cuando me dice, bueno, es que últimamente no te vemos y tal, que claro, es que para escribir un libro, cerrado. A mí me encantan los famosos cuando todos dicen, he publicado un libro, he hecho una novela histórica, y digo, yo no sé dónde sacan el tiempo, porque de verdad que es dificilísimo, sobre todo porque mis libros son más bien ensayos, o sea, no es una narrativa, una historia con unos personajes, mis libros es historia de la propia televisión basada en géneros, por los 80, los 90, pues esto, las privadas, el 1, 2, 3, la historia del 1, 2, 3. Y entonces, claro, a mí me lleva muchísimo tiempo hacer esos libros y este último 2 años, pero este año se va a publicar y fíjate, nació, yo en mi vida muchas veces las cosas más potentes, más buenas, han nacido de momentos muy dramáticos. Y, por ejemplo, el tema de escribir, yo jamás hubiera pensado escribir un libro, de verdad, dentro de todas estas aficiones y encargos televisivos, o sea, lo de escribir para nada hubiera estado dentro de mis planes. Pero yo sufrí de repente un neumotórax espontáneo, que es una cosa fatal, que de repente de estar muy bien, al día siguiente pasas a tener un tubo metido hasta el pulmón y estar en el hospital un tiempo. Entonces, claro, ese tiempo de inactividad y de estar de baja, etcétera, dije, algo tengo que aprovechar con esta mano, podía mover así un poco la mano, pues para investigar sobre los 80, y dije, nunca se ha publicado un libro sobre la televisión de los 80, que ahora sí, que ahora hay muchísimos en el mercado, pero en ese momento ni EGB, ni nada de esto, o sea, no existía nada. Y me dediqué a hacer pues un libro con todo ese material que yo había hecho acopio, poco a poco, con el tiempo, y surgió Revisitando los 80, que fue el primer libro pues, dedicado a la televisión retro. Y luego Telemuñecos... Los 80 responden otra vez, la tele de los 70, Telepasión por los 90, y creo que me quedo alguno que para mí son como mis hijos, de verdad, les tengo por aquí cerquita, y sobre todo porque pesan mucho, o sea, son unos hijos que han engordado mucho,
con el tiempo, de verdad que es como un placer el verlos. Cada vez que he ido a librerías, a centros comerciales y lo he visto colocadito ahí, me he sentido muy orgulloso porque he dicho, mira, pues Bueno, quieras es que que son no, una chulada. claro, con el paso del tiempo lo que he hecho ha servido para algo, ¿no? Y sobre todo ver gente que lo compra, que luego me escribe y me dice, bueno, me lo he pasado genial y tal, y dices, qué guay, ¿no? Bueno, y hubo uno de esos libros que yo creo que ha sido, yo creo que el que con más cariño has hecho, todos, pero... Y que no hemos nombrado. Y que no hemos nombrado porque lo hemos dejado para el final, porque esos es 6. el gran final, que es el gran libro del 1, 2, 3. Sí. Que bueno, lo del 1, 2, 3 en la historia de la televisión es todo un hito, tú lo sabes, y prepararlo ha tenido que ser una pasada, pero ¿fue casualidad o ya el 1, 2, 3 a ti ya desde el principio era un poco tu gran pasión, o la fuiste descubriendo después? Pues desde muy pequeñito el programa me tocó la fibra, yo creo que como a todos, toda la gente que lo vio, es verdad que según pasa el tiempo y se va depurando ¿quién mientras recuerdos. no estuvo en antena no se sentaba todos los viernes delante de la televisión? Y los lunes, que hubo alguna etapa que fue los lunes. Y a ver si se llevaban el premio o no. Eso es, no, es que paralizaba España. Yo recuerdo, fíjate que incluso para investigar sobre esta historia del 1, 2, 3, que me encontré declaraciones de gente de los años 70, del 72, que durante el tiempo que se emitía el 1, 2, 3 descolgaban el teléfono para que no les molestaran, porque ellos querían saber si se iban a llevar el coche o no, esos pobres concursantes. Y sí, me tocó la fibra de manera muy especial. Es un programa muy emotivo, donde además Chicho despedía de una manera muy emotiva cada etapa, era como que se acababa para siempre, que nunca más iba a volver. El resto de programas no, terminaban y punto. Pero el 1, 2, 3 no, había como una cosa que él sabía que a los niños, ya desde la cabecera, que eran dibujos animados, nos atraía muchísimo. Y yo siempre soñé con ir al kiosco y que hubiera un libro del 1, 2, 3 con su historia, que hubo uno, pero bueno, era más bien fotográfico y que lógicamente en el 87 todavía no retrataba toda la historia del programa. Y siempre imaginé, digo, alguien se encargará de hacer ese trabajo porque le va a llevar mucho. Son un programa que empezó en el 72 ya un poco y hasta el 2004. Llegó un momento que un amigo me dijo, vamos a ver, esto no lo ha hecho nadie ni lo está haciendo nadie, ¿por qué no te pones tú manos a la obra? Así que tú verás. Eso es, y lo mismo que desde el tiempo que salió el primer libro, pues no, que la situación no era buena por el tema de salud, y surgió revisitando los 80, de un tiempo de parón de trabajo por circunstancias, por un ERE, además, concretamente, pues me puse a hacer la historia del 1, 2, 3 durante 9 meses, y finalmente salió un libro que te prometo que incluso cuando la revista Pronto nos sacó a Mayra Gómez Quena, a Raúl Sender, a Alejandra Grepi, una de las azafatas del programa, y nos sacó, lo vi, no me lo llegaba a creer, digo, hemos hecho una presentación con la gente que hizo el 1, 2, 3, con permiso de Chicho, porque Chicho dio su permiso para que yo fuera quien hiciera esa historia. Claro, yo te quiero preguntar, ¿fue en el transcurso de que hiciste este libro cuando fuiste conociendo a todos esos personajes? ¿O ya los conocías antes? Había habido una evolución a lo largo del tiempo. Yo había ido conociendo a Jordi Estadella, que era una persona que admiraba muchísimo, a Lidia Bosch, a Miriam y demás, y había podido entrevistar a Mayra. Es decir, yo creo que el libro del 1, 2, 3 es además el colofón final a poco a lo largo de mi vida, ir conociendo a prácticamente toda la gente que lo hizo. Ya los conocías, pero bueno, ya hacer esto, digamos que te unió definitivamente a ellos. Y recuerdo ese día de presentación allí en Madrid, que, bueno, yo no estaba, lo recuerdo porque nos lo has contado. Sí, porque en las redes sociales y en todo. Eso es, pero claro, yo veía las fotos y yo decía, no me cabe imaginar la felicidad que tiene que tener hoy Miguel con toda esta gente alrededor y arropándole. Sí, felicidad y responsabilidad. Quiero decir, yo normalmente no estoy nada nervioso en televisión, ahora mismo aquí, pero pocas veces sí que me pongo muy nervioso, y en las presentaciones de los libros, bueno, estoy crispadísimo porque me siento como muy responsable tanto del público que va a ir, que siempre es muchísimo menos, lógicamente, que quien nos está viendo en televisión, que va a ser más mayoritario, pero es como una responsabilidad, además, de ir a entrevistar o estar con las personas que hicieron el programa. Es decir, no solo era escribir sobre la historia, sino que ahora esas personas van a leer un libro que cuenta su pasado, pueden decir, y pueden decir, oye, que esto no es real, esto no es así, que esto exactamente. Claro, y cuando yo iba en un taxi con Mayra y me dijo, muy currado, y cuentas de verdad cosas que no sé cómo has conseguido encontrar esa anécdota o ese detalle, cosas muy
hay concretitas, pero claro, hablando con todos ellos, pues siempre hay diferentes opiniones y recuerdos variados, y la verdad es que el libro del 1, 2, 3 es una de las cosas que yo llevo con más orgullo. Claro, yo te voy a pedir, a ver, cuéntanos alguna anécdota curiosa ahí, supongo que hay miles, siempre pido, a ver, la más significativa, la que más te sorprendió, no sé, cuando pudiste, tú conociste a Chicho Sí, además cuando bueno, pues acabó el 1, 2, 3, acabó de manera un poco fea, el programa lo retiraron y no hubo un último programa de despedida, fíjate, después de tantas etapas. Como él solía hacer, eso es. con una despedida de claro. él hablaba. Sí, él lo hubiera despedido a su manera y hasta siempre, y esto se acaba, o no, decía. ¿O no? Y justo después, nosotros para los que éramos muy fans del programa, decidimos honrarle de alguna manera, y ese homenaje que no se le estaba dando en televisión, lo hicimos en persona, y hay vídeos además con antiguas cámaras de poca calidad, pero donde estamos con Chicho, le entregamos una placa de bronce en agradecimiento a los fans del programa, y estuvimos toda una tarde con él, que fue una delicia estar con una persona como Chicho, de la que aprendes lógicamente claro, con sus propias experiencias. Quería preguntarte, porque solamente hablar con él, un hombre, una persona, y que es que hizo la televisión, construyó la base de la televisión española y la base de la que muchos nos estamos alimentando prácticamente, no sé, de toda esa raíz. Claro, yo el primer contacto que tengo con Chicho es como público en un programa muy pequeñito, era como un Waku Waku que volvió, que se llamaba Jimanji Canana, y ahí nos citó a unos cuantos muy fanáticos del programa y nos regaló montones de cosas de 2 décadas anteriores, del 1, 2, 3, es decir, él tiene como una especie de, ahora su familia, de rancho donde se guardan pues todo aquel merchandising del programa, juegos de mesa, llaveros, brutal también, o sea, lo todo. del 1, 2, 3 era no solamente la audiencia, no solamente estar en... todo lo que generaba. Estar en familia, todo lo que, bueno, yo me acuerdo de las botibotas, porque todos nos lo comprábamos, claro, el juego del 1, 2, 3 lo comprábamos, todo aquello, que de eso debes tener tú también. Sí, en mi casa hay de todo. Mira, la botibota me la rompió una compañera de España Directo, una reportera, cuando hicimos un reportaje enseñando mi casa. Se metió la botibota en la bota, en su propia bota, y me rompió el arito, que desde los años 80 estaba perfecto, lo que tiene a veces compartir ese tipo de cosas. Nada, bueno, no pasa nada, luego se ha pegado, pero sí, efectivamente, ahí Chicho nos regaló mucho de ese material y además nos trató de maravilla. Tuve la experiencia de, además, vivir los 1, 2, 3 como él los dirigía y como los realizaba, porque cuando en el 2004 volvió una etapa que se llamaba 1, 2, 3 salir esta vez, se hicieron 19 programas y yo fui 12 veces de público, 12. Entonces viví grabaciones tú estabas allí, tremendas. Hay que aplaudir, ay sí, que tengo que aplaudir, ¿no? Sí, es que estoy atento bueno, a grabaciones, todo. como siempre contaban, desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche o la 1 de la madrugada. Eran eternas. Eternas. Un trabajo, era tremendo. Y yo le oí pues, muchas veces pues, ese genio de Chicho, pues lo viví en directo, nos pedía que nos riéramos ahí cuando a lo mejor no te hacía gracia lo que sucedía, incluso alguna azafata, pues su contrato ahí se finiquitó en vivo. Bueno, era un hombre de mucho carácter, pero a su vez pues un grandísimo profesional que de hecho por su trabajo no solo se le recuerda tanto y se le quiere tanto. Llegó a ser quien es por cómo era él. Claro, los premios incluso internacionales. Fíjate que me hizo mucha ilusión, hace 5 años o algo así estuve en Londres y paseando ahí cerca del Támesis había una librería y rebuscando entre libros, digo, aquí también habrá libros de televisión. Había uno que eran los 100 mejores programas de la historia de la televisión, en inglés todo, lógicamente, ahí en Londres. Bueno, pues uno de los libros, o sea, uno de los 100 programas era el 1, 2, 3 español, que ellos lo tuvieron allí, hicieron el 1, 2, 3 británico y en otros países, en Portugal y demás, y contaba todo cómo era el 1, 2, 3, como una sinopsis, y era muy gracioso cómo traducían Don Cicuta, las tacañonas, y las secretarias, y todo cómo traducían. Ay, qué recuerdo, lo estás mencionando. Y de verdad que me dio un pinchacito ahí en el corazón y hasta me emocioné de estar en otro país y que esa consideración que no es que a uno le guste un programa de televisión que no tiene ninguna repercusión, ninguna relevancia, no, es que es algo que los críticos más importantes de todo el mundo han considerado que de los miles y miles o millones de programas que se han hecho en todo el mundo, el 1, 2, 3 español es uno de los 100 mejores. Jo, Miguel, se nos está acabando el tiempo y al final acabamos hablando de televisión y acabamos absortos escuchándote y hace mucho que no tienes ese espacio, deberías tener alguno más,
yo creo que sí. Tienes Bueno, tanto que yo contarnos. estoy ahí abierto siempre a hacer, porque mi cabeza siempre está fluyendo. Entonces, lo sé, no cuando- paras. Cuando La queramos, cabeza no recuperamos para. ahí la nostalgia televisiva. Oye, una pregunta para terminar. ¿Quién va a ganar Eurovisión este año? Bueno, pues ahora mismo parece que Noruega, Uf. pero España yo creo que no. No, ¿no lo ves? No lo veo, Bueno. este año no, el año pasado sí lo vi. Me Ver- enfrenté a todo el mundo, dije, esta chica, vamos. ¿Sí? O sea, ¿Apostaste por Chanel? bueno, desde el principio hasta ¿cómo fue cuando yo veía críticas por todos los sitios y tal, y yo esta me la Que no. puse de foto de perfil en Facebook. O sea, que es que yo estaba con Chanel a tope y el resultado quedó bien claro. Bueno, podríamos hablar de Eurovisión, podríamos hablar de ABBA, podríamos hablar de miles y miles de concursos. Oye, Sí. ya nos contarás ese libro que va a salir. Por supuesto. Pero bueno, hoy tenemos que poner fin, aunque no nos gustaría. Miguel, ha sido un placer, de verdad. El placer, el compartir mío, está siempre contigo. este espacio contigo y volver a saludarte. Me alegro de verte y me alegro de verte muy bien. Pues muchas gracias. Seguiremos igualmente. viendo la tele, ya te preguntaré, a ver, y el Sí. de Eurovisión, ahí estaremos, ¿eh? Ahí Estamos dándolo pendientes todo. y conectadísimos, que es lo que tiene este mundo de hoy en día. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Bueno, ya lo han visto, estaríamos aquí minutos y minutos y minutos recordando esa historia de la televisión y de todos esos momentos en los que hemos ido, y esperemos, podamos seguir siendo felices delante de una televisión. Nada, que nos vemos muy prontito recordando y tomándonos ese café pendiente, ya lo saben, que tampoco les falte a ustedes. Adiós.